Gracias, compañeras, gracias, compañeros. Un orgullo estar en este precongreso con vistas a lo que el 3 de octubre va a ser ese encuentro en la CTA, que vamos a tener el orgullo de recibir también ahí en el Congreso a Alberto Fernández, a Máximo Kirchner, a Axel Kicillof y a un compañero, Edgardo de Petri, que igual que Cecilia está peleando, y creo que los dos, Edgardo y Cecilia, van a llegar a ser los próximos intendentes. Él de Lanús, ella acá en San Nicolás. Por lo que vi, tenemos muchos candidatos y candidatas en la región. Cuando los empezaron a llamar, me di cuenta por qué se ganó también la votación, porque dije, bueno, tenemos la mitad, son candidatos. Es muy importante porque habla del crecimiento de la central y porque habla también de otra forma de construir un frente político electoral, que es incorporando a compañeras y compañeros de la militancia en el movimiento sindical y en el movimiento social. Además de estos candidatos y candidatas que hay acá, junto con María Regada, que va a ser senadora en la provincia de Buenos Aires, tenemos en el país, y no solamente en la CTA, hay muchos compañeros y compañeras de la CGT, hay otros de los movimientos sociales. Necesitamos incorporar como parte de esa unidad del campo popular a los sectores que representaron, que jugaron un papel muy importante en estos 4 años, que fue la resistencia en la calle. Esa resistencia en la calle, que en definitiva fue una de las cosas que el macrismo no pudo terminar de quebrar. La Argentina tiene un núcleo de esa movilización social que es el movimiento sindical, que en nuestro país todavía es muy fuerte. Digo todavía es muy fuerte en nuestro país porque en el mundo el movimiento sindical está sufriendo un grave retroceso. Son pocos los países de Europa donde todavía el movimiento sindical tiene fortaleza. Y menos todavía en los países donde el movimiento sindical sigue siendo fuerte. El PIT-CNT de Uruguay, nosotros, la CGT, la CTA, y lamentablemente en el resto de América empieza a haber tierra arrasada. Los compañeros de la CUT de Bolivia, el resto está en retroceso. Y esto es producto no de la naturaleza, sino de las políticas que desde el norte de América se van irradiando con este neoliberalismo que expresa un pensamiento de derecha, xenófobo, que trata de convencernos, no importa en qué país vivamos, que los enemigos son el resto de los habitantes de los países más pobres que el que eventualmente habitamos nosotros. Porque así como hay una xenofobia contra los mexicanos y los centroamericanos en Estados Unidos, acá alguna vez lo escuchamos a Pichetto, que se quiso poner el traje de Donald Trump, hablar de los bolivianos y los paraguayos, diciendo que nos venían a quitar el trabajo a nosotros. Y en cada uno de los países tenemos la misma realidad. Eso es parte de la ofensiva neoliberal, de un neoliberalismo que hoy expresa el peor rostro, porque es el neoliberalismo manejado por las corporaciones financieras. Es lo que el Papa dice cuando habla de la sociedad del descarte. El capitalismo anterior a este necesitaba explotar la fuerza de trabajo.
necesitaba invertir para generar de alguna manera empresas que venían a explotar los recursos naturales, que venían a explotar nuestra fuerza de trabajo. Hoy este capitalismo financiero es el que vivimos estos 4 años con Mauricio Macri. Nos dejaron una deuda enorme, se fugaron todo el dinero y no quedó nada en pie. Es el capitalismo que genera dinero del dinero. En otras épocas nos decían que había que sacrificarse para que la copa derramara y que cuando la copa derramaba, entonces mojaba a los que estábamos abajo. Había que esperar que el capital acumulara para que se generara el empleo. Ese era el verso que nosotros le escuchamos, los que somos más viejos, a José Alfredo Martínez de Hoz, cuando dijo que había que agrandar la torta, porque si la torta no se agrandaba no se podía repartir. Uno de los primeros discursos del terrorismo de Estado en Argentina. Hoy esa copa se llena, como se le llenó acá varios de los que se llenaron de plata, pero el derrame es hacia los paraísos fiscales. Se la llevan a los paraísos fiscales, Bujorne, Macri, los dueños de las grandes corporaciones. Esto fue lo que nos trajeron a nosotros. Nos trajeron la buena nueva de un país que se iba a abrir al mundo, que se iba a zambullir en los brazos de los poderosos, que iba a generar riqueza, que iba a sincerar la economía para que estuviera en la misma sintonía que la economía global, y lo que nos dejaron es destrucción, desempleo, hambre, desigualdad. Si no pudieron seguir, hoy en las redes decía algo muy lindo, me lo mostraron. Ayer fue el último día del invierno macrista. Y si no pudieron seguir, y si hoy podemos tener la templanza de saber que efectivamente va a ser el último día del invierno macrista, el de ayer, es porque no pudieron derrotar al movimiento social. Y cuando hablo del movimiento social, digo el núcleo de ese movimiento, el movimiento sindical, sin duda. El movimiento sindical fue el núcleo de esa resistencia, pero también jugaron un papel enorme las organizaciones que responden a la militancia en los movimientos sociales, los organismos de derechos humanos, la militancia feminista, el Ni Una Menos, la lucha de los pañuelos verdes. Todas esas luchas que nosotros quisimos sintetizar ahora para el Congreso, se lo pedimos a los compañeros de prensa y resultó ser que nos entregaron un volumen de más de 200 páginas. Porque si uno se pone a repasar desde el primer día, cuando lo encarcelaron a la compañera Milagro Sales, cortamos el puente Pueyrredón. Un día de enero muy caluroso, recién asumía Macri. Desde ese primer día hasta hoy, es impresionante la sucesión de episodios de lucha, de movilización, de resistencia, protagonizados por nuestro pueblo en todos los lugares del país. No le dimos respiro al macrismo. No tuvimos que hacer grandes análisis, ni grandes congresos, ni grandes seminarios. Bastaba ver a quién representaba este personaje. Bastaba ver quiénes lo apoyaban. Bastaba ver cuáles eran sus alianzas para darse cuenta que entre ellos y nosotros no podría haber absolutamente nada que nos sentara uno frente al otro. Y eso lo hicimos del primer día. Sabíamos que teníamos que estar en la calle. No sabíamos si podíamos ganar la pelea, porque sería una impostura decir que desde el primer día que salimos estábamos convencidos que esto terminaba en la derrota del macrismo. No lo sabíamos como no lo sabía ninguno de ustedes.
pero sí sabíamos que era el único lugar en el que nosotros teníamos que estar, si queríamos ser fieles representantes de nuestra clase. Y cuando el macrismo empezó con su política de división del campo popular, porque el macrismo en eso fue inteligente, empezó a aplicar la política de la zanahoria y el garrote. Empezó a dividir a los sectores sociales y a los sectores del movimiento sindical. Intentó hacer lo mismo con la política. Intentó generar a algunos que tenían de alguna manera el karma de ser portadores de esa suerte de enfermedad, como ellos denominan a las convicciones políticas. Y trataron de dividirnos, no pudieron. No lo pudieron hacer en el campo social, donde a pesar de todas las diferencias y contradicciones del primer momento, buscamos la unidad. Nosotros hicimos el primer acto masivo de resistencia al macrismo, reclamando la ley contra los despidos, la ley de emergencia ocupacional, con todas las centrales sindicales del país. Hasta último momento incluso estaba la que dirigía Luis Barrio Nuevo, y se baja del acto la noche anterior y termina haciendo un acto de agasajo a Mauricio Macri en el local sindical de los gastronómicos. Pero en aquella oportunidad hablaron Caló, Moyano, Micheli y yo. Abril del primer año de gobierno de Mauricio Macri. Y de ahí en más intentamos continuar en ese camino, con convocatorias unitarias. Cuando Mauricio Macri gana en el 2017 la elección, los diarios La Nación y Clarín, el Washington Post y varios diarios del mundo publican que teníamos los argentinos la aventura de tener un presidente para los próximos 20 años. Hablaban de que el proyecto macrista, a partir de esa victoria, se proyectaba hacia un futuro de por lo menos 2 décadas. Pero sin embargo planteaban una pregunta. La pregunta era la siguiente: ¿será capaz Mauricio Macri, ahora que tiene el voto de la mayoría de los argentinos, de partirle el espinazo al movimiento sindical? ¿Será capaz definitivamente de aplicar la reforma laboral? ¿Será capaz de ir por la jubilación privada? Esas preguntas tenían siempre del otro lado al movimiento sindical y a la resistencia del movimiento social como el gran interrogante. Hoy sabemos la respuesta. No pudieron. No pudieron. Y desde ya que la unidad en el frente de todos se convirtió, por decisión, como se decía acá, de Cristina Kirchner, que tuvo una mirada estratégica, que fue capaz de hacer lo que nadie le hubiese podido pedir a ella. Nadie. Ninguno de nosotros, ni Máximo hubiese podido decirle a Cristina: vos tenés que ir segunda. Solamente ella se lo podía pedir a sí mismo, y lo hizo. Con una mirada estratégica que puso por delante la necesidad de la unidad. Cuando ella vino a hablar con nosotros en la mesa de unidad del Partido Justicialista, con ese gesto de ella de volver a la sede del Partido Justicialista, ahí nos dijo: necesitamos la unidad para poder ganar, pero necesitamos mucho más unidad para poder gobernar este país, que lo van a dejar destruido. Y faltaban todavía 2 meses para que empezara a suceder todo lo que hoy lamentablemente está sucediendo.
Es decir, faltaban todavía 2 meses para que este país cayera en la rodada como está cayendo en este momento en términos de su economía. Y ese mandato, o mejor dicho, ese desafío que nos plantea Cristina, y que ustedes mencionaron varias veces hoy acá esta mañana, es así, hay que tomarlo. Nosotros necesitamos fortalecer la unidad del campo popular, porque hoy en la Argentina las corporaciones que apoyaron, que respaldaron y que pusieron en la Casa Rosada a Mauricio Macri van a seguir existiendo, van a seguir defendiendo los mismos intereses. No es que todo lo que pasó en la Argentina fue error de Mauricio Macri, no es que todo lo que se hizo en la Argentina fue simplemente una partitura mal ejecutada. Lo que se hizo en la Argentina fue desde la A hasta la Z lo que pedían esas corporaciones al gobierno de Néstor, al de Cristina la primera vez y al de Cristina la segunda vez. Todo. Y si no, miremos, pedían el pago a los fondos buitres, pedían que se eliminaran las retenciones, pedían que se dolarizaran las tarifas, pedían que se dolarizaran los precios de los alimentos, pedían apertura de la economía, pedían libre flotación de la divisa, pedían entrada y salida de capitales sin ningún tipo de restricciones, pedían levantar el cepo. Todo lo que ellos pidieron se hizo en tiempo récord. La consecuencia es el hambre que hoy estamos sufriendo. Hay muchos que ahora se van a hacer lo que padecen amnesia, van a mirar para otro lado, o van a hacer campaña como este personaje Pasaglia, que ahora no se acuerda de que es macrista, ahora se olvidó. Pero todo lo que estos grupos poderosos pidieron es lo que se hizo, y esto es lo que nos lleva a donde estamos. Y no pudieron avanzar más por esos 2 factores. Porque no pudieron derrotar la resistencia del movimiento social y porque no pudieron terminar de consumar la obra que era la que les permitía ganar la elección, que era dividir en 3 tercios al electorado. Que ellos lo decían así. Por eso alimentaron a Pichetto, a Urtubey. Trataron de que el propio Sergio Massa quedara boyando en ese limbo. Necesitaban esa división. Lo fueron a apretar a Labaña para que levantara la candidatura. Ellos sabían que solamente podían gobernar con división del campo popular. Ahora nosotros sabemos que tenemos que lograr que esa división no se resquebraje, es lo que decían ustedes hoy. Necesitamos más unidad. Por eso nosotros el 10 de octubre, además de votar el apoyo a la fórmula, vamos a votar la decisión de seguir trabajando para tener una sola central sindical en la Argentina, y tiene que ser la CGT. Tiene que ser la CGT porque esa es la central a la que pertenecimos todos en algún momento de la historia. Pero no tiene que ser una unidad boba, no tiene que ser una unidad en la que vayamos a Sopado a tocar el timbre y nos atienda de atrás de la mirilla Luis Barrio Nuevo. No, esa no es la unidad que queremos. Luis Barrio Nuevo hace pocos meses dejó de ser interventor del PJ por una orden que le dio Mauricio Macri en una maniobra de la jueza Servini de Cubría. La necesidad que tenemos de la unidad en la CGT con aquellos sindicatos y aquellos trabajadores dispuestos a defender las políticas de transformación de un gobierno popular y a ser parte de ese gobierno popular. Y lo otro que vamos a votar en el Congreso es
la propuesta de refundar en la Argentina un nuevo contrato social, eso que la compañera Cristina ha venido planteando en las distintas presentaciones y que seguramente hoy lo va a volver a plantear en La Matanza. Necesitamos retomar, o mejor dicho, tomar la iniciativa de formular la propuesta de un contrato social en la Argentina. Esto lo planteó el año pasado en un congreso que se hizo en Dinamarca, la Confederación Sindical Internacional, que es donde estamos todas las centrales sindicales del mundo. Acá en la Argentina, la CGT y las 2 CTA. La Confederación Sindical Internacional dice algo que es muy claro. El mundo hoy lo gobiernan las corporaciones financieras y sus aliados, lo que Macri denomina los mercados. El mundo hoy pretende ser definido en función de las necesidades de esos sectores que son los que representan a lo peor del capitalismo mundial, al sector financiero, que hoy es como una especie de cáncer con metástasis que lo invade todo. Ese neoliberalismo financiero tiene una expresión muy clara en el FMI. Hoy lean un reportaje muy interesante que le hacen a Stiglitz, que lo publica en página 12, donde Stiglitz dice el FMI es responsable del hundimiento de la Argentina, porque vinieron a financiar una experiencia política que estaba llamada al fracaso y que iba a hundir en la miseria, como lamentablemente sucedió a un país rico como la Argentina. Y nosotros vamos a proponer la refundación de ese contrato social para que exista un espacio convocado por el gobierno de los Fernández donde nosotros podamos ir a discutir la propuesta para que la Argentina vuelva a tener empleo, para que vuelva a tener trabajo digno, para que vuelva a tener jubilación digna, para que vuelva a tener provincias que puedan producir, para que volvamos a vivir del trabajo. Es verdad que en estos meses que quedan tenemos que intentar paliar el hambre, darle a los que no tienen nada la posibilidad de tener el alimento, la escuela abierta, el centro de salud o el hospital. Es verdad que esa tiene que ser la prioridad, pero no podemos resignarnos a pensar que los hijos de nuestros compañeros más pobres tengan que comer en el merendero barrial, en el comedor escolar o vivir de la asistencia social. Hay que vivir de trabajo, hay que volver al salario digno, hay que volver a sentar a nuestros hijos en la mesa de la familia, no en la mesa del comedor de la escuela del barrio. Y para eso tenemos que definir en esa mesa de un nuevo contrato social con las centrales sindicales, los movimientos sociales, las centrales empresarias vinculadas a la decisión de producir, de invertir en la industria, las pymes, los rectores universitarios, los distintos sectores que representen a los gobiernos provinciales y a muchos más que tienen que estar ahí. Tenemos que generar ese espacio, porque en el mundo en el que hoy vivimos, o es la dictadura del mercado, o es la dictadura del horror económico que hemos visto en la Argentina y que vemos en el resto de los países del mundo, o son las fuerzas sociales definiendo en función de generar una alternativa que nos permita producir con empleo digno, con salario digno, o es la dictadura de esos fondos que llegan y se van de la Argentina como lo hemos visto ahora. Nosotros no queremos más presidentes, ministros de Economía, ministros de Trabajo, cuya riqueza está depositada en los paraísos fiscales. Hay que llegar a una Argentina donde aquellos que estén en el gobierno no puedan poder demostrar fondos en los paraísos fiscales. Los fondos de los que conducen la Argentina tienen que estar
invertido para generar inversión y trabajo en la Argentina y tiene que contarse esto con respeto a los compañeros y compañeras. Por último, creo que tenemos que hacer un esfuerzo enorme, en dos sentidos. Tenemos que tratar de llegar a diciembre evitando que nos quieran llevar a situaciones de desmadre social. Nos preocupa mucho Chubut, nos duele mucho lo que está pasando en Chubut. Pero empiezan a haber señales que nos preocupan también en el Chaco, en Corrientes, en provincias todavía con menos recursos que Chubut. Tenemos que hacer el esfuerzo para que esos compañeros no queden solos, pero para que a la vez se pueda conducir esa situación de desmadre social. Porque hay sectores que quieren hacer cualquier cosa para que lleguemos a diciembre en medio de un escenario de destrucción. No hay que hacerles el juego a esos sectores. Y lo otro que tenemos que lograr es que nada nos saque del camino que nos planteamos. La resistencia social jugó un papel importantísimo. Hoy es el momento de la salida política. Hoy es el momento de poner toda la energía y toda la fuerza para lograr que los borremos del mapa con una ética popular que tiene nombre y apellido. Triunfo electoral aplastante en el mes de octubre, a ganar en todo el país, a demostrar que el neoliberalismo en la Argentina está destruido y que nosotros vamos a salir adelante construyendo un país con trabajo, con empleo, con dignidad para todos, a ganar en San Nicolás, a ganar y a darle a nuestro pueblo la respuesta que merece. Gracias.